Y continuamos con Hablemos de Salud. Ahora estamos con una gran amiga, todos son amigos de años. Y bueno, con Graciela hace poco que nos conocemos, pero nos queremos mucho. Estamos con Graciela Pérez Martínez. Ella es especialista en terapia biomagnética, perteneciente al Círculo Azul Camet. ¿Qué será eso, no es cierto? ¿Con qué trabaja y para qué sirve? Bien, menuda tarea, pero es lo que haces. Bueno, vamos a resumir. Perfecto. Lo más posible. Es a veces complicado resumir algo que no es tan difundido, no es tan conocido, por lo menos en Occidente es menos conocido, en Oriente mucho más. Y estamos, bueno, en general en materia de salud se vive mucho un paradigma químico, un paradigma bioquímico. En cambio, en Oriente, la pastillita mágica, exacto, ¿no? Para todo. Exacto. En Oriente hay una tendencia más a un paradigma eléctrico, particularmente en Japón, que esta terapéutica tiene mucho enlace con, digamos, el Japón en sí. Y acá, en este medio en el que estamos, se confía mucho más en lo farmacológico, sí, a pesar de que ya hoy la ciencia tiene completa seguridad que ningún proceso fisiológico es químico, sino que primero es eléctrico. Y a donde apuntan los imanes es a eso, al proceso eléctrico fisiológico, para que luego se produzca el cambio o la transformación química. Y por ejemplo, la persona que te va a ver, ¿con qué patologías va? ¿Y con qué, digamos, expectativas? Es muy amplia la variedad, porque como todas las células tienen en común justamente esto de que son como pilas con dos polaridades, que tienen que ver con este funcionamiento. Al igual que una pila, se puede transformar, quemar, se puede romper un integrado en un sistema eléctrico, eso siempre pasa, y puede venir una persona que tenga un problema que puede ser articular, que es el que más comúnmente vemos, pero puede venir una persona con un problema neuronal y puede venir alguien que tenga un problema metabólico. O sea que básicamente cuando decimos cuáles son los dos grandes ejes de esta terapéutica, son el sistema nervioso periférico y, por supuesto, el sistema nervioso central está incluido en todo porque es el gran jefe, y también el sistema endocrino. Siempre estamos trabajando en lo que es el metabolismo. Vos sabés que yo comenté con una persona amiga de años que quiero muchísimo, me dijo, ¿por qué no le preguntas a Graciela si el ELA tiene solución? Bien, justamente es un tema muy complejo. Bien. Porque no hay suficiente conocimiento sobre el ELA en sí mismo. O sea que yo puedo decirte que hasta donde conozco, los pocos pacientes, porque no he visto demasiados casos de ELA, pero sí es digamos, una enfermedad donde el sistema nervioso es el que está en jaque, dado que es una enfermedad de origen genético, tienen mucho menos probabilidades que las adquiridas posteriormente. Y a su vez, el pronóstico que tiene esa enfermedad es un pronóstico no demasiado alentador en cualquier medicina que se le practique. Pero lo que hemos podido ver en pacientes con estas características, con esta enfermedad, es que mejora mucho la calidad de vida. Que es lo importante, ¿no es cierto? Porque si la ciencia tampoco puede, que su calidad de vida mejora, se oxigenan mejor, tienen mayor movilidad, no se anquilosan, tienen desde ya muchas disfunciones, y es muy importante ver en qué momento de la evolución de la enfermedad vienen a una consulta. El problema con las medicinas no oficializadas es que el paciente llega luego de haber pasado mucho tiempo y entonces ya está muy avanzado el problema y hay muchos integrados, hablando en términos eléctricos, que ya no son reparables. Si el paciente llega a la consulta cuando recién se produjo una lesión de la índole que sea, supongamos que alguien tiene un esguince, vamos a hablar de lo más fácil y sencillo de ver. Bien. Si en el momento que se esguinzó le ponemos el imán, el esguince pasa desapercibido, ni siquiera deja secuela. Lo mismo una fractura, un paciente recién fracturado, se le aplica la terapia con imanes y esa fractura, además de asegurarse que suelde mucho más rápidamente y que no se forme un callo óseo del tipo desprolijo que se ve en una radiografía común, se ve justamente una organización molecular, porque lo que hace es
Lo que hacen los imanes es lograr que los polos del hueso, que justamente los huesos también son polares, se unan por atracción magnética, igual que sucede con dos imanes. Y vos sabés, Graciela, que días pasados tuvimos en nuestro programa al doctor Domínguez, el cirujano, que está trabajando con imanes. Sí, ha sido mi alumno. Ha sido tu alumno, me enteré de casualidad. Y bueno, trabaja con imanes en cirugía, en la cirugía sin huella. Exacto. Y es capaz de sacar el riñón, o sea, lo hacen por el ombligo. Exacto. O sea que esto de los imanes es como que está dando resultado en un montón de especialidades. Exacto. ¿No? Sí, sí. Decime, hay una persona que está con depresión. Bueno, la depresión también es eléctrica, o sea, tiene mucho que ver, o sea, dentro de la depresión hay una parte biológica y una parte psicológica conductual. Bien. La parte biológica es donde el imán va a actuar, que es justamente trabajando desde el punto de vista eléctrico sobre la química cerebral. Luego, lo que sería conductual tendría que registrarse o ayudarse en un consultorio de terapéutica emocional para ver la historia de una persona. Pero o sea, complementarlo, ¿no? Exactamente, se puede trabajar perfectamente. Hoy nombrabas, o estuvimos charlando un poco antes sobre ataque de pánico. En el ataque de pánico, justamente los imanes tienen una acción maravillosa porque equilibran la química cerebral y a su vez reducen las contracturas del cuello, que es una de las problemáticas que aparece en el paciente con ataque de pánico porque ha sufrido un shock, un susto, que hace que sus vértebras cervicales reduzcan los espacios, se presionen ciertas estructuras y haya menor riego cerebral. Por lo tanto, la persona tiene desmayos, tiene mareos, tiene malestar, porque lógicamente la primera y segunda vértebra cervical tienen que ver con la vida del cerebro y con muchas de las funciones orgánicas. Y por ejemplo, en la obesidad. En la obesidad hay una parte que es netamente, decimos, la obesidad emocional, que es fundamental. La obesidad tiene que ver con una problemática adictiva, o sea, el paciente obeso en realidad tiene una adicción a la comida. Cambiar esas conductas hace falta justamente apoyo de terapia de grupo o terapia individual. La ayuda que nosotros podemos brindar es a trabajar la ansiedad, que la ansiedad también es química, pero antes que química es eléctrica. Y lo conductual siempre va a tener que ver con grupos de apoyo. Bien. Graciela, y por ejemplo, en una escoliosis dorsolumbar. La escoliosis es una de nuestras grandes estrellas, el tratamiento de escoliosis, porque lo que hacen los imanes es formar campos de fuerza. Esos campos de fuerza lo que actúan sobre la estructura muscular y particularmente sobre lo que es los ligamentos a los laterales de la columna vertebral y van logrando que la columna deje de inclinarse y en muchos casos logre una tendencia a menor grado de escoliosis y mejoran desde ya la calidad de vida, no hay dolor, no hay contractura. La persona puede realizar ejercicios que antes quizás no podía y complementándolo con una buena kinesioterapia se logran cambios importantes en la columna. Siempre es importante la altura de la vida en que la persona consulta. Graciela, días pasados me comentaba una amiga que es paciente tuya que sufría una especie de vértigo, que no podía mirar hacia arriba, o sea, abría una alacena y se iba para atrás, y estaba muy preocupada pensando que podía ser un problema grave, ¿no? Claro. Y que con los imanes ella lo solucionó. Exacto. ¿Cuál fue el secreto? Una explicación, claro, por favor. Lo que se hizo con los imanes, lo que se hace habitualmente con los imanes, es lograr que las vértebras que están demasiado cerca una de otra y se ha reducido el espacio cartilaginoso, se separen y deje de presionar el nervio que estaba produciendo ese síntoma. A veces el síntoma es algo así como un mareo con determinado movimiento porque se aumenta la presión de la vértebra y en otros casos directamente hay personas que pierden el sentido también, o sea que se desmayan o que tienen trastornos neurovegetativos de que les cae mal una comida, por ejemplo, o tienen cefalea crónica y logrando que la vértebra cervical correspondiente se corrija, que eso es lo que hace el imán, se desaparece todos esos síntomas. Bien, genial. No me quedaron muchas dudas, casi ninguna. Contame. Este es el nuevo hijo, el nuevo bebé. Terapia con imanes. Mi noveno libro. Y es un manual de bolsillo, unas 240 páginas, con ilustraciones, que lo que muestra un poco es cuántas cosas se pueden hacer con imanes y está dado como para difundir porque, digamos, tiene recetas de alguna manera, pero tiene también la explicación científica para aquel que quiera leerlo con ojos de investigador
pueda entender muchas cosas que aparentemente son simples, pero no tanto. Genial. Vamos a un corte y en el redondeo ya algo te voy a preguntar. Muchas gracias, Ana María. Bien, vamos al corte, por favor.